Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial número 2 de programación en Java. En este tutorial vamos a hablar ahora acerca de variables. ¿Qué es una variable? Una variable vamos a imaginarlo como si fuera un contenedor donde yo puedo almacenar un dato para posteriormente utilizarlo en operaciones o inclusive puedo declarar una variable para almacenar resultados. Entonces, vamos a empezar ahora con cómo declarar una variable. Para declarar una variable, empezamos por el tipo de dato que es esta variable. Ahorita más adelante mencionaré cuáles son los diferentes tipos de datos. Ahorita nada más vamos a utilizar el tipo de dato int y enseguida el nombre de la variable que queramos. Ahí tenemos nuestra variable a. Para nombrar una variable podemos utilizar letras, podemos utilizar números, podemos utilizar guiones bajos. Estos son los únicos caracteres permitidos para nombrar una variable. La única regla que tiene para nombrar una variable es que la primera letra o el primer carácter del nombre de una variable tiene que ser a fuerzas una letra o un guión bajo. No puede empezar una variable con un número. Por ejemplo, yo no puedo nombrar una variable que se llame 1 dato porque está empezando con un número. Puedo poner un guión bajo y ahí ya está cumpliendo la regla para nombrar las variables. Vamos a simplemente ponerle a. Y en el tutorial pasado ya vimos una instrucción que es la de system.out.println, que lo que hace es que imprime un mensaje en la consola. Habíamos probado imprimir un mensaje en la consola poniendo entre comillas hola mundo, y yo inclusive puedo imprimir yo una variable. Vamos a asignarle un valor a esta variable. Vamos a ponerle por ejemplo a igual está a igual a 1, punto y coma. Otra característica del lenguaje Java es que todas las instrucciones tienen que ir separadas por punto y coma. Inclusive yo puedo poner varias instrucciones en la misma línea, pero cada instrucción tiene que ir separada por punto y coma. Por ejemplo, aquí tengo una sola línea de código, pero en esta línea de código hay 3 instrucciones. Vamos a dejarlas por separado. En fin. Entonces, tenemos que declaramos una variable, le asignamos un valor y luego lo imprimimos en pantalla. Vamos a correr el programa. Y vamos a ver que en la consola nos debe de imprimir nada más el número 1. Ahí está. Imprime 1. Si yo le cambio el valor, por ejemplo, a 53, vemos que ahora me imprime el 53. Ahora vamos a declarar otra variable, por ejemplo, int b. Y le puedo poner aquí b igual a 30. Si yo pongo aquí a más b, vemos que me imprime 83, que es el resultado de la suma de estas dos variables. Había también mencionado que podemos declarar una variable para almacenar resultados. Es recomendable nombrar una variable cuyo nombre esté representando el significado de esta variable. En este caso, yo nombré esta variable llamado resultado, porque yo voy a almacenar el resultado de la suma de estos dos números en esta variable llamada resultado. 53 más a más b. Ahí está. Entonces significa que me va a sumar 53 más 30, que es el valor que tienen estas variables, y el resultado de esto me lo va a asignar en esta variable. Entonces esto lo puedo yo cambiar aquí, resultado, y vemos que ahorita que termine de ejecutar, ahí está. El resultado sigue siendo exactamente igual. ¿Por qué? Porque únicamente pasamos el resultado que imprimí directamente a la consola, lo almacenamos en la variable, y el resultado de esto igual lo estamos imprimiendo aquí. Ahora, estas no son las únicas formas de declarar variables, o más bien podremos modificar esta forma de declaración de variables para aprovechar ciertas cosas, como por ejemplo estas dos líneas de aquí las puedo eliminar, porque puedo poner aquí igual a 53 y b igual a 30. Y aquí también puedo inclusive poner a igual a más b.
y esas 3 líneas de aquí ya estarían sobrando. Entonces ejecuto el programa y vemos que el resultado es el mismo. Pero yo todavía aparte puedo simplificar más este código. Cuando tengamos variables que compartan el mismo tipo de dato, es decir, en este caso el tipo de dato que estamos utilizando es int en las 3 variables, yo puedo eliminar, por ejemplo, esta línea de código, o mejor dicho, vamos a quitar este punto coma de aquí, y esto de aquí lo pasamos a la primera línea y nada más lo separo por una coma. Es decir, que estos dos tipos de datos, estas dos variables son del tipo de dato int, y lo único que los separa es una coma. Cuando yo quiera declarar variables del mismo tipo de dato, yo nada más puedo ponerle separando por coma, dato 1, dato 2, etcétera. Puedo declarar las variables que yo quiera del mismo tipo de datos simplemente separándolos por comas. Y opcionalmente les puedo asignar yo un valor. Dato 1 igual a 32, etcétera. Entonces, si yo quisiera esta línea de código pasarla arriba, vamos a borrar esto de aquí. Yo lo puedo hacer escribiendo aquí resultado es igual a más b. Y esto se eliminaría. Así entonces estoy declarando a es igual a 53, b es igual a 30 y el resultado es igual a la suma de estas dos variables. Corremos el programa y vemos que el resultado sigue siendo igual. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de datos que hay para estas variables. Tenemos los tipos de datos enteros. Otra cosa también en Java es que yo puedo crear comentarios en el código fuente, es decir, yo puedo escribir un texto, que en este caso aquí voy a escribir tipos de datos enteros, y simplemente es un comentario. Esto no es no es sintaxis, no es algo que el programa me vaya a marcar error si no lo escribo bien. Simplemente escribo 2 diagonales y enseguida de estas 2 diagonales en toda la línea puedo seguir escribiendo lo que yo quiera. Simplemente es un comentario legible para quien lea este código fuente. Entonces ponemos aquí tipos de datos enteros. Tenemos el tipo de dato short, vamos a ponerle dato short. El tipo de dato int, vamos a ponerle dato int. Y el tipo de dato long, dato long. Estos 3 tipos de datos, short, int y long, son tipos de datos enteros, es decir, que no admiten números fraccionarios como por ejemplo 3.1416 o cualquier número que tenga punto decimal, únicamente datos enteros. Entonces vamos a asignar los datos enteros a estas 3 variables. ¿Y en qué se diferencian estos 3 tipos de datos? En que el tipo de dato short ocupa nada más 2 bytes. Vamos a escribirlo aquí, 2 bytes. El tipo de dato int ocupa nada más 4 bytes en memoria. Y el tipo de dato long ocupa 8 bytes en memoria. Ahora, ¿qué significa esto que ocupa más espacio en memoria? Cuando un dato ocupa más espacio en memoria, significa que tiene más capacidad para almacenar datos. Es decir, que para este tipo de dato short se ve limitado en el tamaño del número que pueda caber en este dato. No recuerdo cuál es el valor más grande que pueda almacenar el dato short, pero inclusive, bueno, vamos a averiguarlo. Vamos a ponerle short.maxValue. ¿Qué hace esta instrucción? Esta simplemente es una constante que contiene el valor más grande que puede almacenar un tipo de dato short. Entonces lo que está ocurriendo aquí es que la variable dato short le vamos a asignar el valor de esta constante. El mismo caso vamos a hacerlo para el tipo de dato int. En este caso es integer.maxValue. Y para el tipo long, long.maxValue. Entonces en este caso estamos asignando el valor más grande que puede almacenar cada tipo de dato. Entonces muchas veces nos vamos a ver la necesidad de tener que almacenar números muy grandes y vamos a tener que utilizar un tipo de dato long a costa de un poco de memoria. O algunas veces nos vamos a ver la necesidad de tener que estar ahorrando memoria y como vamos a estar utilizando números pequeños podemos utilizar tipos de dato short.
Entonces ahora vamos a imprimir el valor de estas tres variables. System.out.println y vamos a escribir dato short. Si primo control D me duplica las líneas de código. Entonces dato int y en la tercera dato long. Vamos a ejecutar el programa y aquí está. Entonces vemos que este es el número más grande que puede almacenarse en un tipo de dato short. Este es el número más grande que se puede almacenar en un tipo de dato int. Y ese es el número más grande que se puede almacenar en una variable de tipo de dato long. Ahora existen también otros tipos de datos que son los tipos de coma flotante, que son más conocidos por tener punto decimal. Es decir, que en estas variables nosotros vamos a poder almacenar valores que tengan punto decimal. El primero es el float, dato float, y el segundo es el double, dato double. Ahora, la diferencia entre estas dos variables es la misma que había entre los tipos de datos enteros. Es decir, que este ocupa 4 bytes en memoria y el double ocupa 8 bytes en memoria. Entonces, ¿qué significa para los de coma flotante que tengan más capacidad en memoria? Que pueden ser más precisos, es decir, que pueden almacenar más decimales. En el caso de double, puede almacenar más decimales que el tipo de dato float, y float pues ocupa menos capacidad de memoria. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con los tipos de datos pasados. Vamos a poner float.maxValue para saber cuál es el dato más preciso que puede llegar a almacenar el tipo de dato float. Y para double .maxValue. Ahí está. Entonces vamos a imprimir estos dos nuevos datos, dato float y dato double. Ahí está. Corremos el programa y aquí está. Podemos ver que el tipo de dato double puede llegar a almacenar más decimales que el tipo de dato float. Es decir, que el double es más preciso que float, pero a la vez double ocupa más espacio en memoria. Así que va dependiendo de qué tan eficientes o qué tanto queremos nosotros aprovechar el recurso de la computadora, la memoria. Ahora, existe todavía un tipo de dato más. Es el tipo de dato char. Esta variable lo que hace es que podemos nosotros almacenar letras. Bueno, de hecho nada más una sola letra. Y es encerrada entre comillas. Por ejemplo, la letra A. Si yo lo imprimo, vemos aquí me imprimo la letra A. Y por último, este no es un tipo de dato, más bien es una clase, pero casi lo manejamos como si fuera un tipo de dato más. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre los tipos de datos y las clases, ya cuando veamos programación orientada a objetos. Pero por mientras vamos a visualizarlo como si fuera un tipo de dato. Este tipo de dato nosotros podemos declarar variables de tipo string para almacenar palabras. Vamos a, por ejemplo, palabra. Hola. Y aquí estos nada más se cierran entre comillas dobles. Vamos a imprimir este dato. Print line. Ahí está. Y vemos que aquí me lo imprime. Pero no únicamente no está limitado a una sola palabra. De hecho puede almacenar cualquier cantidad de letras si el espacio es considerado una letra. Así que yo puedo inclusive poner aquí completar. Hola mundo. Ejecuto. Y ahí está. Entonces aquí ya podemos ver pues los tipos de datos más usados. Más bien yo creo que son todos. Bueno, nada más faltó un tipo de dato llamado boolean. Esto más adelante lo vamos a ver. Por mientras esos son los tipos de datos que vamos a estar manejando. String lo vamos a ver como tipo de dato.
Y en el próximo tutorial vamos a hablar ahora acerca de operadores que utilizamos en los tipos de datos y cómo estos reaccionan de una forma diferente entre cada tipo de dato. Muchas gracias, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo tutorial. Bye.